Yo he vencido al diablo. Señor y Maestro Lucifer, te reconozco por mi Dios y mi príncipe, y prometo servirte y obedecerte mientras viva. Y si falto en servirte y adorarte, y si no te presto homenaje 3 veces al día, doyte mi vida como a tu bien. Sino lo que básicamente se busca es ensalzar al propio Dios, a la propia deidad escogida. El concepto de satanismo es un concepto que no aparece antes realmente de los anales de la Inquisición. Fue cuando la Inquisición empieza a hacer sus torturas, sus tormentos, sus confesiones sacadas bajo toda clase de presión, toda clase de vejaciones, cuando empieza a tenerse por escrito un documentado historial de qué es lo que un satanista debe hacer. A partir de ese momento es bastante fácil saber cuando alguien se quiere meter a satanista cómo hacerlo, simplemente porque se tiene el libro de instrucciones. En la España medieval, la sangre cristiana era una cualidad importante y diferenciadora. Según la Inquisición, con Torquemada a la cabeza, los moros y judíos tenían sangre impura, y la desconfianza era muy marcada si se trataba de conversos. Los antiguos cultos, religiones y mitologías representaban un abanico de diferentes costumbres y tradiciones, como la magia, la idolatría o la herejía. Ellas, sin duda, eran la presencia constante del enemigo. Dentro de estas paredes, una vida siempre oscura, recatada e incorruptible a los ojos de todo el mundo, se creó la máquina de represión religiosa y política más eficaz de la historia. Si bien la presencia del diablo era constante como personaje maligno expulsado por Dios a los infiernos, permitía también el desafío de una lucha con el hombre para vencerlo con sus debilidades. El bien y el mal, como siempre, desarrollaban su lucha más cruenta. Pero si alguien representaba el mismísimo diablo para los inquisidores, ese alguien era la mujer. Según ellos, era el instrumento más perfecto con que ha contado el demonio para engañar a los hombres. Su primera tarea era engañarla a ella y llevarla a su terreno. El resto era sencillo. Los hombres caían en sus garras irremediablemente. Tanto Goya, con sus cuadros de los aquelarres y la presencia del diablo, y por otra parte el Bosco y su estética renacentista en el Jardín de las Delicias, representan las perdiciones del hombre, apareciendo sus instintos más bajos. Los símbolos de la perdición aparecen de una forma menos feroz, pero sin duda con una inclinación totalmente luciferina.
La Inquisición yo creo que parte, da el punto de partida realmente de lo que llamaríamos satanismo. Antes de la Inquisición, antes de los juicios de brujas, difícilmente puede hablarse de un satanismo y mucho menos de un satanismo organizado. No había un verdadero concepto, una verdadera noción de adoración del maléfico, del diablo, de Satán, sino más bien, ya digo, cultos paralelos, extraños. Bastante lógicos, por otra parte. Pensemos que el cristianismo concretamente era muy represivo contra la mujer, le negaba su sexualidad, le negaba el acceso al placer. En cambio existía el otro culto, el culto de la naturaleza, el culto de la vida, el culto de la sexualidad, el culto de la fertilidad, de la felicidad, que le daba toda una serie de opciones, le daba incluso la posibilidad de ser sacerdotisa, de ser representante divina. De alguna manera algunas mujeres, las más liberadas, tendieron hacia esa corriente y esas fueron calificadas de brujas. Si el mundo de las sectas, y particularmente las satánicas, se mueven en el anonimato, Manuel Carballal, periodista e investigador, ha conseguido sacar a la luz los temas más vedados para el público. Camuflado, se ha infiltrado en diferentes sectas y está con nosotros para contarnos sus experiencias. Este libro es uno de los ejemplares que una de las sectas satánicas españolas, concretamente afincada en las Islas Canarias, Ocinatas o Tuluc, obsequia a sus adeptos, a sus componentes, un libro lleno de blasfemias, tanto contra el cristianismo como contra el islam, contra la figura de Jesús y contra la figura de Mahoma, escrito, según nos confirmó en su día la Brigada de la Policía Científica Española, con sangre, y manuscrito, escrito a mano, página por página, para todos y cada uno de los adeptos de esta secta satánica. Este libro es uno de los productos que Ocinatas o Tuluc distribuye a través de una distribuidora de productos blasfemos, en la que podemos encontrar piezas tan sorprendentes como imágenes de Jesús crucificado con cabeza de cerdo, cabeza de cordero, imágenes de la Virgen María con pene, imágenes, estandartes, camisetas, incluso funcionan como productora de discos de música de black metal, de thrash metal, cuyas letras hagan apología del anticristianismo. John Lennon imaginaba en su canción un mundo mejor. Sin embargo, fue asesinado por un fanático religioso que se dedicaba a cazar a quienes, según él, tenían pacto con el diablo. Resulta curioso que fuera asesinado frente al edificio Dakota, antigua sede de Aleister Crowley, fundador de la Iglesia de Satán, el cual figura en la portada de su LP Sgt. Pepper's. Es curioso
que en la música no se censuran los mensajes. Así como las palabras que se dicen en los conciertos de música rock o en los discos de música rock difícilmente las podríamos escuchar en un noticiario o las podríamos escuchar en un programa de televisión, para lo cual sí que hay censura. En cambio, en la música no hay censura y se pueden expresar todas esas palabras que se dicen y que en otros medios se podrían censurar. Todo ello de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa va haciendo gota a gota, día a día, va incidiendo en la gente que lo escucha, sobre todo en la gente joven, que es a las personas que normalmente viene dirigida la música rock. España cuenta en la actualidad con 13 logias satánicas identificables a lo largo de todo su territorio. Considerada por ocultistas, parapsicólogos e investigadores el centro esotérico más importante de Europa, Barcelona ha permitido instalarse y desarrollarse a organizaciones, en muchos casos consideradas sectas, que confluyen en la búsqueda de respuestas espirituales y que también ocultan grupos delictivos, practicantes de las más increíbles aberraciones. La masonería está presente en Barcelona en innumerables monumentos y edificios, como es el caso que manifiesta Gabriel de Rojas en la revista Karma 7, donde nos relata que el pez amputado representa el deseo de acabar con el cristianismo. Las 2 torres olímpicas a las columnas de la logia masónica, también la presencia de 666 cristales en los ventanales y las X del Hotel Arts manifiestan un alto grado de la logia masónica. También el autor nos explica la relación entre la logia masónica y la orden Illuminati, que se manifiesta en los billetes de dólares a los que Roosevelt añadió la pirámide trunca con el triángulo y el ojo que lo ve todo en la parte superior. Mucho se ha hablado en algunos círculos privados de la admiración que el gran arquitecto Gaudí sentía por los temas luciferinos y satánicos. Lo cierto es que la mayoría de las veces no han sido nada más que especulaciones. Sin embargo, encontramos en su obra algunos detalles que para muchos expertos tienen un fuerte contenido satánico. El trabajo en hierro, donde sus formas tienen una similitud con figuras demoníacas, son quizá el mayor elemento tenido en cuenta por estos. El Parque Güell nos muestra la estrella de 5 puntas, símbolo inequívoco del satanismo. A pesar de que quizá existan grupos con mayor presencia comercial a nivel europeo, como los canarios Ocinatas Otruk, o grupos más peligrosos desde el punto de vista delictivo, como el Nuevo Orden Dragano de Asturias, sin duda la Orden Illuminati es la logia satánica o la logia luciferina con mayor repercusión social en España, probablemente por la presencia en los medios de comunicación que ha tenido esta orden en base a la detención y posterior juicio de su gran maestre, Gabriel López de Rojas. Esta orden tiene algunas características muy interesantes, como el ser una especie de escisión o de prolongación, o por lo menos tener muchos puntos en común con algunas logias masónicas. De hecho, se define a sí misma como una logia luciferina y paramasónica. Gracias a la presencia de la Orden Illuminati en los medios de comunicación, hoy por hoy en España puede haber entre 70, 80 y 100 miembros que se han acercado a esta orden o que se han adscrito incluso a la Orden Illuminati, teniendo en estos momentos pues el mayor número de adeptos dentro de las logias satánicas, aproximadamente 10 o 12 logias satánicas que están funcionando en la España del 2001. Lo que la gente conoce como sectas y que nosotros conocemos como grupos totalitarios es evidente y es obvio que en Cataluña están presentes. ¿En qué medida? Pues es lo que intentamos investigar
sabemos ya desde hace años que estamos detrás investigando estos grupos totalitarios que afloran día sí y otro también, son muy dinámicos, no son estáticos, y por eso nuestra dificultad en controlarlos de manera permanente. Pero es cierto que existen y es cierto que nosotros como cuerpo policial pues estamos investigando estos grupos. Durante los años 90 y después de la publicación del único libro monográfico que se ha escrito en España sobre los cultos satánicos, en muchas ocasiones hemos sido requeridos tanto por funcionarios de cuerpos de la policía o de la Guardia Civil como por agencias de detectives para participar en la investigación de crímenes, de delitos relacionados con los cultos satánicos. Las sectas satánicas, por el rechazo social, la carga despectiva que hay hacia ese concepto de sectas satánicas, hace que cuiden más la calidad que la cantidad de sus adeptos y que su mensaje vaya dirigido, esté ofertado a personajes de un estatus social, económico, cultural más elevado que al que pueden dirigirse las sectas evangélicas o las sectas cristianas o las sectas esotéricas o las sectas hinduistas o las sectas ufológicas. Nuestra Pascua, que es Cristo, la Pascua del Calvario, la Pascua que Él dijo que comeríamos un día. Diferentes congregaciones, en muchos casos consideradas sectas por la Iglesia Católica, encuentran en sus ceremonias las más variadas formas de arrojar de su interior a Satanás. Entre sus múltiples manifestaciones existe la comunicación espiritual con Jesús a través de la expresión de lenguas extrañas, de las que ninguno de sus fieles tiene conocimiento consciente. Cierra los ojos, Federico. Cierra los ojos ahora. Ahora. Su corazón está latiendo a una enfermedad tremenda. Federico, Dios te está compensando. Levante sus brazos. Levante sus brazos para arriba. Levante los brazos. Vale, las manos arriba. Cierren los ojos en el nombre de Jesús. Dios está actuando aquí. Cuando Él está aquí, está haciendo algo en vuestras vidas. ¿Habéis tocado algo? ¿Brujería, ocultismo? ¿Habéis tocado algo? ¿Cartas? ¿Algo? ¿No? Nada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Por la sangre pagana de Cristo. Todo lo ato todo aquello del enemigo, toda influencia que quiera traer hacia tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a creerlo. Señor, aquí trae una necesidad de esta mujer. Oh Dios, y esta mujer está cargada y lleva una pena. Lleva una pena muy grande en su corazón, Señor. Oh Dios. Asistimos a un acto de purificación y bautismo, lo que sin duda produce un verdadero impacto. Señor, consuela
Consuela este corazón de Dios, consúlalo. Consúlalo. Necesita creerlo en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Él es poderoso para sanar. Es poderoso para liberar. Es poderoso y está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios trae sanidad del cuerpo. Tú tienes la sanidad del cuerpo. Tú puedes confesar que Jesucristo te ha sanado. Cristo te dio sana. Y en el nombre de Jesús, Paca, estoy apuntando a tu pierna. Apuntando a tu pierna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu pierna ya no hay nada, Paca. En tu pierna ya no hay nada. Ese milagro lo puedes cantar. Echado la enfermedad de tu pierna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se lleve de mí. Si tú no me hubieras alcanzado, reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es fortísimo. La Constitución española protege la libertad de culto. Sin embargo, nuestra libertad termina cuando invadimos la de un tercero. Y esto ocurre con muchísima frecuencia dentro del fenómeno de las sectas y particularmente dentro del fenómeno de las sectas satánicas, que está teniendo su apogeo en esta recta final del siglo XX y principios del siglo XXI. Los miembros de la Iglesia de Satán realizan prácticas que en muchos casos resultan agresiones a grupos católicos, a personas que profesan otro tipo de religión, porque ellos están de alguna manera protegiendo el caos. Esto ha terminado en muchos casos en asesinatos rituales, ha terminado en agresiones a personas que forman parte de otros colectivos de religiosidad católica, ha formado parte de rituales que son públicos y notorios como la inversión de cruces en los cementerios, el sacrificio de animales, incluso prácticas sexuales que rozarían prácticamente la ilegalidad porque en algunos casos se ha llegado a registrar el acoso a personas que contra su voluntad han sido impuestas en un altar para que el sumo sacerdote que estaba obrando la misa pudiera en este caso penetrarlas. Por lo tanto, ya no es una cuestión de libertad de culto o no, sino de moralidad, de respeto hacia las otras creencias que puedan estar coexistiendo en un mismo lugar para que uno pueda de algún modo profesarlas. Ese es, a mi juicio, uno de los grandes problemas que se me antoja cuando enfocamos el asunto de las sectas satánicas, que, insisto, tiene tremendos recovecos que en muchos casos rozan, cuando no, ya están instaladas en la más absoluta ilegalidad. El 18 de marzo de 2001, nuestro departamento de producción, a través de unos informadores, recibió la noticia más esperada por el equipo de filmación. 2 días después, es decir, el día 20 de marzo, una secta secreta realizaría en los alrededores de Barcelona un rito de iniciación satánica. Podrían filmar la ceremonia sin que los satanistas lo supieran. Como es lógico, nos advirtieron del peligro que esto encerraba. Esta secta puede ser peligrosa si son descubiertos, y mucho más si son filmados e identificados. El anonimato es la principal arma para realizar sus actividades. El día señalado, 4 integrantes del equipo llegaron al lugar 3 horas antes del horario señalado. Revisaron el mismo y comprobaron que era una ermita abandonada, aunque por las señales existentes era sitio habitual de prácticas satánicas. Días después nos informaron que la sensación de estar en el lugar, a pesar de ser gente habituada a cosas como estas, era francamente perturbadora.
Por fin se instalaron 2 cámaras pequeñas perfectamente camufladas, pero sin la posibilidad técnica de lograr un material de alta calidad, dadas las circunstancias. Lo que vamos a ver es un documento único. Como todo rito de iniciación, el novicio deberá cumplir unos requisitos indispensables para realizar el viaje a los infiernos. El círculo mágico representa el lugar de evocación. Posteriormente, entran en él los acólitos acompañando al novicio. Es reconocido y ordenado con la espada sagrada. La prueba de dolor y valentía, el novicio la realiza introduciéndose 2 dagas en las fosas nasales, para a continuación imponérsele el sudario e iniciar el viaje. El éxtasis y la catalepsia se manifiestan en su llegada a los infiernos, a consultar la biblioteca de la sabiduría de Lucifer, el portador de la luz. Oh tú, el más sabio y hermoso de los ángeles, Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas. Oh, Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh príncipe de la miseria, que sufres la justicia. Incluso a los leprosos y a los parias malditos enseñas por el amor el gusto del paraíso. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh tú, que de la muerte tu vieja y fornida amante engendras la esperanza, esa loca encantadora esperanza. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. En los aledaños de esta ciudad tenían prácticas de tipo satánico y se habían comprado, en este caso, un niño en el mercado de la trata de blancas para ser sacrificado en honor a Satán. Sí. Yo he visto un asesinato de un niño en un ritual satánico. Me llegó la información de que se iba a hacer un ritual satánico en una casa cercana a la ciudad. En su momento nos pasaron la información del lugar, llegamos, salimos de Barcelona, fuimos directamente al apeadero de Vallvidrera. Al bajarnos del tren fuimos andando. A mano izquierda habían 2 barrancos y al fondo se encontraban los famosos merenderos, y a mano derecha se encontraban pues algunas de las torres donde la gente veraneaba, ¿no? Íbamos muy asustados precisamente sobre todo por lo incierto de lo que íbamos a ver. Y cuando llegamos al lugar encontramos a un señor en la puerta, le dimos la contraseña que nos habían dicho y nosotros intentamos subir dirección a la casa. El señor nos dijo, no, es a la izquierda. Y a la izquierda había pues como una casita pequeñita que decíamos, bueno, ahí no caben más que los recambios, dijéramos, de jardinería. Y cuando entrábamos en la casita había una escalera de caracol que bajaba hacia abajo y nos impresionó mucho que al ir bajando, dijéramos, había una nave. Nosotros calculamos que habían pues unas 200 personas sentadas en bancos y sillas, bancos tipo iglesia, y lo que es en el frontis
se encontraba un macho cabrío, no como el que se ve en las películas, vamos a llamarle de la Hammer, sino era una especie de litografía en la cual se veía el típico macho cabrío de Eliphas Levi. Para los ocultistas saben perfectamente de qué tipo de gráfico se trata. Y una de las cosas que realmente me subyugó fue una pila bautismal que había, dijéramos, en el centro del altar, una pila bautismal en la cual había como una especie de grifo, que se suponía de que de allí manaba pues el agua o lo que se le iba a tirar, ¿no? Y otra de las cosas que realmente también me subyugó muchísimo era, no el tocadiscos, porque era un tocadiscos, que ahora ya llamaríamos un tocadiscos cutre de aquella época, sino la música que sonaba y los movimientos convulsivos que mucha gente hacía, como si estuvieran drogados, etcétera, ¿no? Y la música era el Carmina Burana de Karl Orff. Cuando la asociación recupera a un miembro de una secta, evidentemente la secta se pone violenta, la secta te dice que tú manipulas, que tú maltratas, que tú infliges daños psicológicos muy graves, que la persona le estás maltratando porque ella cree en otra religión, y aquí viene la gran trampa, que nosotros estamos a favor de las libertades religiosas, pero no a favor de la imposición religiosa. Estuve practicando el satanismo durante mucho tiempo, y bueno, llegó un momento que ya ¿cómo se podría decir? Me obsesioné por ello, y llegó un momento que ya era tan fuerte la historia que, vamos, que pasaba por límites bastante duros, ¿no? Que la verdad realmente me llegaron a acojonar, y ahora paso, o sea, que paso totalmente de la historia esta. Mira, tía, no te voy a contestar en esto porque realmente paso de decirte esto porque hace tiempo que ya dejé el rollo este y una pregunta que no te voy a contestar. O sea que no quiero acabar yo dentro de una fosa. Satanismo realmente es droga y sexo. Para muchos, las diferentes señales pintadas con motivos satánicos no son más que travesuras de algunos jóvenes. No obstante, nos preguntamos si estos actos de rebeldía no son los mismos que dieron origen al satanismo en la Edad Media contra el poder de la Iglesia. A lo largo de varios años he tenido incluso oportunidad de recopilar y de conocer a algunos de los miembros de estas sectas satánicas. Me resulta especialmente paradigmático el caso de las Hijas de Belcebú, un grupo radicado en la provincia de Valencia, aquí en España, que está integrado exclusivamente por mujeres, pero que sin embargo sus prácticas resultan realmente estremecedoras. Se han producido sacrificios. El grupo ha sido desmantelado en varias ocasiones y en la actualidad vuelve a estar recomponiéndose a la espera de la llegada del anticristo. Estas personas han sido denunciadas no solo ante la opinión pública, sino incluso ante las autoridades, y realizan impunemente todo tipo de prácticas, tanto sexuales como criminales, porque se ha llegado a asumírseles la colaboración o el sacrificio de personas humanas. De las docenas y docenas de casos relacionados con cultos satánicos en España que hemos tenido la oportunidad de investigar en los últimos años, sin duda el más dramático y además espeluznante se produce cuando toma contacto con nosotros una ex sacerdotisa de una logia satánica afincada en Cataluña, a la que habíamos conocido unos años antes al infiltrarnos dentro de unas sectas satánicas españolas. Esta mujer nos relata que ha presenciado el sacrificio de un niño, de un menor, en este caso de unos 6 meses de edad, en el transcurso de una misa negra en España. Acuden 2 componentes de esta secta satánica, un hombre y una mujer, y a cambio de esa adopción ilegal entregan una suma de dinero a esa familia de escasos recursos económicos, en este caso $500,000 de pesetas, según esta informante. Después de eso se organiza el ritual y, según nos explicó esta mujer con todo detalle, en el ritual en el que ella participaron 9 personas, 2 de los oficiantes de la secta satánica, un hombre y una mujer, hacen entrar al
en este caso a la víctima del sacrificio, que repito que es un niño de 6 meses de edad, y sin ningún ápice de duda, utilizando el atamé, el cuchillo ritual, rasgan el vientre de ese niño, exprimen su cuerpo, la sangre de su cuerpo en un cáliz que previamente habrán robado de una iglesia, donde se mezcla con semen, con esperma del sacerdote y con fluidos vaginales de la sacerdotisa, y esa comunión se va pasando a todos los participantes en el sacrificio después de consumar el asesinato de ese niño. Existe la pregunta ¿por qué las personas no lo dejan? Porque una vez ya han entrado, ¿por qué una vez ya han entrado dentro no salen? Y la razón se responde a partir también de dos cuestiones, el temor y la culpabilidad. El temor utilizado de manera muy intensa y muy contundente en muchos grupos, vas a perder todo lo que has ganado, tendrás problemas personales, relacionales, filosóficos, espirituales. Y la culpabilidad también, que se va introduciendo a la persona el hecho de que no ha sido capaz de aprender, que no ha sido lo suficientemente buena, lo suficientemente entregada a todo aquello que se le ha ofrecido. Yo creo que han resurgido a partir de la reunión, un congreso que hubo en Turín, yo creo en el año 92 o 93. A partir de este congreso que se hablaba del demonio, que se hablaba de Satán, que se hablaba de toda esta problemática, han resurgido todos estos grupos. Estos grupos en España y en Barcelona existen, estos grupos satánicos. Lo que pasa que son minoritarios y que las reuniones se celebran en pisos privados, con lo cual es muy difícil contactar con ellos o saber lo que hacen. Sí que tenemos constancia de los rituales afro-brasileños. Esto sí que había constancia. La sangre siempre ha sido una constante en cualquiera de los ritos, ya sean afro-brasileños o de otra índole. Pero en verdad, el objetivo final es apartar a un espíritu maligno. Estas imágenes, captadas por un participante, corresponden a una ceremonia oficiada en Canarias y tiene como objetivo dejar un testimonio de purificación por medio de los cortes, de las marcas y la sangre. Aunque nos resulte insólito, estas imágenes no corresponden a ningún país africano. Fueron tomadas en una localidad costera cercana a Barcelona. En las mismas, unos inmigrantes ghanianos realizan una purificación a la futura novia con el objeto de que la joven llegue al matrimonio virgen y libre de los demonios de la traición. Satán puede estar en cualquier parte. Así lo entiende un oficiante cubano que cada fin de semana, desde que llegó a España, realiza ceremonias del asentamiento del santo. Con profundos cortes en la cabeza, el iniciado recibe dentro de sus heridas la sangre de animales sacrificados. En una auténtica borrachera de sangre, el gran maestre entra en trance y ofrece toda su liturgia en honor de sus dioses, Changó, Obatalá o Yuyumambo, para que éstos los protejan del demonio. La cultura popular es proclive a declarar milagro todo aquello que escape a la posibilidad de su más elemental razonamiento. Como también, debido a una profunda necesidad de fe que la sostenga,
en todos los días de su vida. Las heridas de Cristo en el Calvario se reproducen en ciertas personas de una forma espontánea e incontrolable. Pero la aparición de estigmas en personas de auténtica fe son manifestaciones que se han dado en diferentes partes del mundo. En este caso, dos vecinos de Girona y Hospitalet han padecido estos fenómenos. Consultados los especialistas, nos explican que los mismos son manifestaciones espirituales en defensa del maligno. Generalmente se dan en gente muy sensible y se producen en momentos cercanos a desgracias y a grandes catástrofes. Podamos ver o notar si en el interior o fuera de esta persona hubiera algún espíritu o mente en la que le estuviera causando algún mal. Te pido, Señor, que lo podamos ver o notar tal y como era y la forma humana que tenía cuando vivía en la tierra, y que así me sea concedido, Señor, si es nuestra santa voluntad. Hermano, te digo, tú que estás en el interior de esta persona, en te digo, que te conjuro en el nombre de Dios Todopoderoso, y te conjuro en el nombre de Jesucristo su Hijo, y te conjuro por el poder de su Santo Espíritu. Y a ti, hermano, te digo, yo te ato con una ligadura indestructible en el nombre de Dios Todopoderoso, y te ato en el nombre de Jesucristo su Hijo, y te ato por el poder de su Santo Espíritu. Y te digo, ven aquí, y te cojo, y te entrego en manos de estos ángeles santos. El exorcismo o ayuda espiritual es quitar del cuerpo de una persona que está siendo atacada por un ser espiritual maligno, ese ser demoníaco que trata de invadir su vida, anular su personalidad y, si puede lograr, destruirla, incluso conducirla al suicidio. Sí, te echo fuera. Saca al niño. Saca al niño. Saca a los niños de aquí adelante. Saca a los niños. Fuera. Te echo ahora fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Con la sangre de Jesús. Te echo fuera ahora mismo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Libre! Eres libre. Eres libre. ¡Libre! Eres libre. La palabra de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Echo fuera. ¡Fuera! Ya estás libre. ¡Libre! Abre los ojos. ¡Abre los ojos! Obedece. Abre los ojos. Te ato y te echo fuera ahora. Racababa, la sangre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. Estás vencido por la sangre, por el Calvario, por el poder del Espíritu Santo. Estás vencido por Jesús, estás vencido. No tienes autoridad sobre ella. Te echo fuera, te libero, te libero, te libero, te libero, te libero. Fuera, te ato, te ato. En el nombre de Jesús, te ato ahí. Sí, sal fuera, sal fuera, sí, sal. Ahora. Chica, fuera, fuera, está saliendo. Más, todos que llevas, todos. No quiere ni uno. Fuera, 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 fuera. Abre los ojos. Sí, fuera, 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 fuera. Libre. Ya está libre. Un aplauso al Señor. El demonio es un pobre diablo, y no llega más que a donde Dios le permite. El demonio no es una fuerza. Algunos me han dicho, el demonio anda suelto. No anda suelto. El demonio anda atado y muy corto. ¿Por quién? Por Jesucristo, que precisamente vino a vencer al demonio. Alguna vez algún periodista me ha preguntado, ¿qué cara tiene el diablo? Naturalmente me he echado a reír. El diablo, por definición, es una criatura
esencialmente espiritual y por tanto no tiene ninguna cara. La posesión diabólica, pues la Iglesia siempre ha considerado que existe, en pocos casos, la verdad es que no es frecuente, pero que en algún caso existe, y así lo sigue pensando la Iglesia. Prueba de que la Iglesia considera que en algunos raros casos se produce todavía pues la posesión diabólica, la prueba es que la Iglesia acaba de publicar un ritual de exorcismos, que presupone evidentemente la posesión diabólica, porque el exorcismo solo se practica cuando hay un caso de posesión diabólica. Pues el caso que yo conozco más, por así decir, llamativo, es el caso de una chica que produjo una serie de fenómenos muy parecidos a los que, por ejemplo, para explicarme, a los que se producen en la película El Exorcista. No los más extremosos, esos yo no los he visto. Por ejemplo, yo no he presenciado que esta persona levitara, no. Tampoco he presenciado que esta persona, por ejemplo, pues diera la vuelta a la cabeza entera como en la película. Me parece que esto a mí yo no lo he presenciado nunca y me parece exagerado esto. Pero ciertamente estos cambios de voz, estos cambios de rostro, una persona que de suyo por la edad es más bien una cara infantil, una cara amable, su manera de hablar también, la voz y las palabras que dice pues son más bien pues amables y graciosas, y en cambio pues dar de repente unos cambios en que la voz era profundísima, como cavernosa, fuerte, y después las manifestaciones de lo que decía eran enormemente distintas de lo que era esta persona en su estado normal. Yo siempre digo que el demonio tiene tres cualidades que suelen manifestarse en estos casos. El demonio es inteligente, es mentiroso y es destructivo, es maligno. Lucifer, el portador de la luz, fue el ángel más perfecto creado por Dios. Por rebelarse se le castigó, expulsándolo del cielo y obligado a descender a los infiernos. El ángel caído, sin duda, dice la Biblia, es el príncipe de la tierra.